Gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo para todos mis hermanos en este día miércoles 19 de octubre del año 2022. Un abrazo fraterno para todos mis hermanos de la Iglesia Discípulos de Cristo de Colombia, a mis hermanos que están en todo el territorio nacional colombiano, a nuestros hermanos en Cristo que están en otros países y con quienes compartimos esta bendita gracia del Señor con una fraternidad y con un sentimiento profundo de iglesia que siempre nos ha llenado y nos ha bendecido. Para ustedes, mis hermanos que reciben esta palabra, toda la paz de Dios. Al igual que para mis hermanos miembros de la iglesia en Piedecuesta, Santander. Al Señor le doy la alabanza por esta oportunidad de compartir con ustedes esta palabra bendita del Evangelio y también la gloria a nuestro Dios porque hoy nuevamente tengo esa gracia y esa bendición de tener a mi madre y ella siempre nos comparte un saludo para todos nosotros y lo hacemos desde nuestro amor como hermanos en Cristo y vamos a escuchar este saludo. Muy buenas tardes, amada iglesia, familia, amigos, personas conocidas que en esta tarde y en el transcurso de esta semana tengan la oportunidad de escuchar este mensaje a través de este medio. En el nombre de nuestro amado Rey, Señor Jesucristo, les insto para que pongamos atención y compartamos nuevamente este Evangelio con las demás personas. Que el Señor nos continúe bendiciendo y muy buena tarde para cada uno de ustedes. La alabanza la quiero dar a Dios porque es quien nos permite esta preciosa oportunidad de ser la iglesia del Señor Jesucristo. Sencilla, familiar, sin apariencias de ninguna clase, porque es la forma como el Señor Jesucristo nos lo enseña. Y quiero invitarle, mi hermano, para que hoy en este día tomemos la bendita palabra del Señor, Santo Evangelio de San Mateo, capítulo 11. Estamos estudiando este precioso Evangelio y quiero pedirles que tomemos hoy la escritura, versículos del 1 al 19, para que usted los pueda leer ahí en su Biblia. Yo voy a leer solamente unos versículos y dice así: los mensajeros de Juan el Bautista. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres les es anunciado el Evangelio. Bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Amén. Mis hermanos, para ustedes que están siguiendo conmigo estos estudios, hoy estamos en la lección número 49 y el título del sermón para este día es la identidad de Jesús afirmada para los discípulos de Juan. Quiero decirles que en este capítulo 11 que iniciamos vamos a encontrar unas enseñanzas que son supremamente importantes para nosotros, la iglesia, en estos momentos presentes y la iglesia actual. En este capítulo encontramos tres discursos importantes y en esta primera sesión de los pasajes que estamos leyendo ahora, la respuesta del Señor Jesús a los mensajeros de Juan el Bautista, pero también la orden de mano, como la de un jefe militar a sus subalternos, que el Señor le da a sus discípulos de ir y predicar el Evangelio. El capítulo 11 sigue dando el Señor las instrucciones a sus discípulos de predicar el Evangelio, pero también en estos versículos las palabras que el Señor le dice a los discípulos de Juan para que vayan y le hagan saber a Juan el Bautista allá en la cárcel.
El versículo 1 dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar a las ciudades de ellos. Este versículo es en realidad una conclusión del capítulo anterior, es decir, el capítulo 10 que ya acabamos de estudiar. El que tuviera que irse de allí, separándose de ellos como se aparta la nodriza del niño para que éste eche a andar solo, es como que Cristo quería enseñarles cómo habían de vivir y trabajar cuando carecieran de su presencia física. El Señor Jesús entrenó a los discípulos para que fueran e hicieran la obra de predicar y les dio las instrucciones. Pero el Señor lo hizo de la manera como es correcta y necesaria que hace un maestro con sus discípulos, les da las instrucciones, pero después ellos deben marchar para que aprendan solos a tener la responsabilidad y aprendan solos a enfrentar todas las cosas con la seriedad que se requiere. Por eso el Señor Jesucristo lo hizo de esta manera. Creo, mis hermanos, que es para nosotros necesario que asumamos muchísimas responsabilidades, dejemos las paternalidades, por ejemplo, de un pastor. Es cierto que Dios nos pone a nosotros pastores y los pastores cuidan de nosotros, pero esto debe durar solamente breve momento. No podemos quedarnos de por vida paternizados a un pastor porque esto nos evita la obediencia al Señor Jesucristo y hacer la tarea. Las ciudades de ellos, a donde se fue el Señor Jesucristo a predicar cuando los envió, era en Galilea, a donde el Señor se fue y entre tanto los discípulos ministraban en las poblaciones judías alrededor de Galilea, como el Señor les había dado ya instrucciones, según nos lo dice allá el capítulo 10 de Mateo, versículos 5 y 6, que nos dice de la siguiente manera: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Los discípulos ya sabían a dónde debían ir, que era esencialmente a solas poblaciones de israelitas, para predicarles primeramente el evangelio a la casa de Israel. Allá tenían que hacerlo y ellos ya se fueron solos sin la compañía del maestro. Hubo lugar para equivocaciones. Usted, mi hermano, no se preocupe si en algún momento, obedeciendo al Señor, llega a tener equivocaciones, porque esto puede ser muy probable, pero no tengamos nosotros miedo de esto. Los versículos 2 y 3 dice de la siguiente manera: y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Juan, por su parte, había dicho, yo no soy el Cristo. Según lo dice San Juan, capítulo 1:20, Juan le dijo a la gente a quien estaba predicando que él no era el Cristo. Lo más probable es que Juan propuso esta pregunta para su propia satisfacción, porque Juan quería que el Señor Jesucristo fuera recibido como el Mesías y él no estaba tan interesado en tener discípulos él propio, sino él quería que toda la gente creyera y siguiera al Señor Jesucristo, que era el Hijo de Dios y el enviado de nuestro Padre. Es cierto que Juan había dado de Cristo un gran testimonio porque le presentó, según nos dice San Juan capítulo 1, le presentó como el Hijo de Dios, lo presentó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como el que había de bautizar con el Espíritu Santo y el enviado de Dios. Pero Juan deseaba mayores pruebas y seguridades, porque estábamos hablando del Señor Jesucristo y de la salvación que Él trajo, y esto requería una seguridad. Por eso Juan tuvo el propósito de enviar a 2 de sus discípulos para preguntarle al Señor Jesús, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Porque Juan estaba interesado en que los propios discípulos que estaban siguiéndole a él siguieran al Señor Jesucristo, y estaba interesado que toda la gente pudiera creer que el Señor era el Mesías. En el versículo 4 está la respuesta del Señor Jesús a la pregunta de los discípulos de Juan. Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres les es anunciado el Evangelio. Ahí el Señor Jesús da la respuesta a los discípulos de Juan.
el Señor los envió de vuelta para que ellos fueran donde Juan como testigos oculares de muchos milagros. Evidentemente estos milagros los realizó el Señor Jesús en presencia de ellos para que pudieran decir a Juan que habían visto personalmente las pruebas de que el Señor Jesucristo era el Mesías que había sido profetizado. El Señor Jesús hizo todo esto delante de los discípulos de Juan. Y se cumplió en esto la profecía de Isaías 29, 18 y 19, que dice: en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Cuando el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos de Juan que fueran y le contaran a su maestro todas las cosas que habían visto, se estaba cumpliendo la profecía de Isaías. El versículo 11 dice: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Juan fue más grande que todos los profetas del Antiguo Testamento, porque él vio con sus propios ojos y participó personalmente del cumplimiento de lo que los anteriores profetas habían profetizado. Juan fue testigo. Por eso es el mayor de todos los profetas del Antiguo Testamento, porque con sus ojos vio al Señor Jesucristo. Pero todos los creyentes después de la cruz son todavía mayores, porque ellos participaron en el completo entendimiento y experiencia de algo que Juan solo previó en forma oscura, que era la verdadera obra de expiación de Cristo. Todos los que creemos seremos mayores que Juan el Bautista, porque hemos visto la obra después de la cruz, la obra de salvación y la obra que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Por ello el Señor Jesucristo le expresó a Tomás: tú porque ves, crees. Bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron. Usted, mi hermano, y yo, y mi amigo que me está escuchando, seremos bienaventurados si creemos en el nombre del Señor, sin que veamos milagros, sin que veamos resurrecciones, sin que veamos nada, solamente creer en nuestro corazón que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Esta es la predicación del Evangelio, por lo cual nosotros debemos creer. Quiero pedirle que oremos al Señor. Padre, gracias por la palabra tuya expuesta y predicada, Señor, y ayúdanos a seguir creyendo en ti, en Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Muchísimas gracias, mis hermanos. Reciban un abrazo muy cordial de su servidor y amigo. Que el Señor Dios me los bendiga y nos vemos en la próxima.